Muy buenos días, profesor. Hoy junto con mi compañera Valentina Muñoz y quien les habla Jimena Arboleda, les vamos a presentar el trabajo titulado Sistema de Gestión de Proveedores en Microsoft Access como herramienta administrativa para la Rapitienda La Valentina, desarrollado en la asignatura de bases de datos para la administración. El propósito de nuestro proyecto es diseñar e implementar una base de datos que le permita mejorar la organización de información administrativa a la Rapitienda La Valentina, utilizando así la herramienta Microsoft Access, la cual nos permite optimizar la gestión de proveedores y otros procesos que veremos más adelante, relacionados todo esto con el funcionamiento del negocio. Para comenzar, es importante mencionar que la Rapitienda La Valentina se encuentra ubicada en el municipio del Cerrito Valle del Cauca. Durante el análisis realizado, encontramos que toda la información relacionada con proveedores, clientes, facturas y demás se registraban manualmente en un cuaderno. Esta forma de trabajo generaba así diferentes inconvenientes, como pérdidas de información, registros duplicados, dificultad para consultar datos y poco control sobre los procesos administrativos. Frente a esta situación, el proyecto entonces es acá donde entra y donde proponemos implementar una base de datos en Microsoft Access que permita así centralizar toda la información, facilitar la consulta de sus administradores y mejorar así la toma de decisiones para el negocio. Para el problema de investigación, pues este se desarrolla consecuentemente por el manejo que la Rapitienda La Valentina le da a la gestión de proveedores, ya que se menciona que pues lo maneja de manera manual y quiere decir que no existe como una base de datos organizada y que le sea más fácil como el registro y el control de ese manual de la información. Entonces, en este caso, pues existen unos riesgos a raíz de ello y saber que hoy en día, pues esta tendencia de tener las tecnologías de información, pues hacen que sea mucho más eficiente todos los procesos. Entonces, pues unos riesgos de no tener una base de datos organizada es que puede existir ciertos errores, ambigüedad en la información, pérdida de la información, dificultad para consultar datos que se necesitan a veces de forma inmediata y pues existen unas consecuencias, digamos si es a largo plazo, y es que pues se toman las decisiones que no son eficientes para el negocio y pues que van a existir como tal las dificultades de la compra y pues el control de inventarios. Entonces por eso desarrollamos la pregunta de investigación, que es cómo la implementación de la base de datos en Microsoft Access permitirá mejorar la gestión de los proveedores en la Rapitienda La Valentina. El objetivo general del proyecto fue implementar una base de datos en Microsoft Access para gestionar así la información de los proveedores de manera más eficiente. Para cumplir con el propósito se planean con 5 objetivos específicos. El primero consistió en identificar los procesos de funcionamiento de la empresa. Posteriormente se diseñó la estructura de la base de datos definiendo así tablas, campos y relaciones. Después se registró y organizó la información de los proveedores. Se desarrollaron consultas y reportes para facilitar así la búsqueda de información y finalmente se verificó el correcto funcionamiento del sistema antes de su implementación. Respecto a su metodología, el proyecto se desarrolló bajo un enfoque mixto de tipo aplicado, ya que fue necesario combinar información cualitativa obtenida mediante la observación del funcionamiento del negocio con información cuantitativa relacionada con el manejo de los datos. El desarrollo del proyecto se dividió en 6 etapas. El primero fue el análisis de la situación actual, la definición de los requerimientos, el diseño del sistema, el desarrollo en Microsoft Access, la organización de la información y las pruebas de funcionamiento e implementación de esta. Finalmente, se realizó una evaluación para identificar oportunidades de mejora y así garantizar que el sistema respondiera a las necesidades reales del negocio. La primera etapa consistió en analizar la situación actual de la empresa. Durante este diagnóstico se identificaron problemas importantes como fue la desorganización de los registros, la pérdida o duplicidad de los informes, la dificultad para acceder rápidamente a los datos y la falta de control sobre los precios y condiciones de pago hacia los proveedores.
Este análisis nos permitió comprender qué información era realmente necesaria y qué información no. Además, nos sirvió como una base para diseñar posteriormente la estructura de los datos para la creación de los formularios en Microsoft Access. La Rapitienda La Valentina es una microempresa dedicada al comercio minorista de productos de consumo diario como alimentos, bebidas, artículos de aseo, papelerías y productos para mascota. Antes de implementar el sistema, todos los procesos administrativos se realizaban netamente manuales, utilizando cuadernos físicos. Como consecuencia, la información se encontraba dispersa. Era difícil consultar los registros y existían demoras al momento de tomar decisiones relacionadas con compra, inventarios o proveedores. Uno de los procesos más importantes identificados durante el análisis fue la gestión de proveedores. Para cada proveedor era necesario registrar así información como el nombre de la empresa proveedora, el NID de esta, el vendedor asignado de esta empresa, los datos del contacto, los productos suministrados, las condiciones de pago de estos y el saldo pendiente que se les debía en dado caso de que fueran a crédito. Debido a que toda esta información se registraba manualmente, era frecuente encontrar diferencias entre los registros de negocio y en los valores cobrados por los proveedores, generando así inconvenientes administrativos y comerciales. Además de los proveedores, el sistema también contempla la gestión de productos y de clientes. En el caso de los productos se registraban datos como el nombre, la categoría, el precio de compra, el precio de venta, el stock disponible y el stock mínimo para facilitar el control del inventario. Y en el caso de los clientes se almacena información personal y el historial de sus compras, permitiendo así llevar un mejor seguimiento de quienes realizan compras frecuentes o manejan créditos dentro del establecimiento. Otro proceso incorporado al sistema corresponde a las ventas. Cada factura registra los productos vendidos, las cantidades, los impuestos aplicados, el medio de pago de estos y el empleado responsable de aquella transacción. Igualmente, se creó un módulo para administrar la información de los empleados, registrando datos como su nombre, su cargo, el departamento al que pertenecen y los datos de contacto de este empleado, facilitando así el control de las operaciones realizadas dentro del establecimiento. Una vez identificadas las necesidades del negocio, se procedió a definir los requerimientos del sistema y posteriormente diseñar la estructura de la base de datos. Para ello se establecieron tablas, los campos y las relaciones entre diferentes entidades. Además se elaboraron diagramas de entidad-relación y los diagramas de caso de uso, los cuales permitieron así representar gráficamente el funcionamiento del sistema antes de iniciar su desarrollo en Microsoft Access. En esta etapa se desarrolla la base de datos utilizada en Microsoft Access. Se construyen las tablas donde se almacena información, los formularios que facilitan así el ingreso de estos datos, las consultas para realizar la búsqueda y los reportes que permiten generar así información útil para la administración del negocio. Con esta etapa logramos convertir el diseño teórico en un sistema completamente funcional para la Rapitienda La Valentina. Posteriormente, se realizó la carga de la información desde los registros físicos hacia una base de datos digital. Después, se efectuaron diferentes pruebas para verificar así que las consultas, los formularios y los reportes funcionaran correctamente. Finalmente, se implementó el sistema y se propuso un proceso de mejora continua para adaptarlo así a futuras necesidades del negocio. A continuación presentamos el cronograma de actividades desarrolladas durante todo nuestro proyecto. Aquí se puede observar la planificación de cada una de las etapas desde el análisis inicial hasta la implementación del sistema. Este cronograma nos permitió así organizarnos adecuadamente para la realización del trabajo y cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo de cada parte del proyecto y de cada integrante de él. Para la parte de estado del arte se realizó una revisión de las investigaciones y antecedentes que existen con respecto al tema de la gestión de proveedores o que se acerquen al tema. En este caso, como herramientas se utilizaron Redaly, Google Escolar, repositorios universitarios
revistas indexadas. Los criterios que se nombraron para poder encontrar estas investigaciones fueron las palabras gestión de proveedores, sistemas de información, base de datos, BIFIMES, y que todas estas investigaciones están comprendidas entre 2022 y 2025. Para la primera investigación tenemos los sistemas de información y control de inventarios en pequeñas y medianas empresas, FIMES de la ciudad de Cúcuta. En esta parte de la introducción se menciona que las FIMES representan cerca del 90% de la estructura empresarial y que muchas de ellas carecen de un sistema de gestión de inventarios adecuados. Y pues el objetivo de esta investigación es analizar la incidencia que tienen los sistemas de información en el control de inventarios de las FIMES, y que pues como resultados arrojó que aquellas empresas que tienen estos sistemas de información presentan una mayor eficiencia durante el registro, se hace un mejor seguimiento y control de inventarios, lo que impacta favorablemente lo que es la productividad y la competitividad. Para la segunda investigación tenemos denominada las tecnologías de la información y comunicación como herramientas para la gestión de los procesos logísticos en los micronegocios. Dentro de la introducción se menciona que los micronegocios presentan ciertas dificultades en la adopción de las tecnologías de la información a sus procesos logísticos, y que como condición para mejorar la competitividad a pesar de las brechas existentes. Básicamente el objetivo de esta investigación es analizar el papel de las tecnologías de la información en la logística de los micronegocios de la ciudad de Cali, de la Comuna 19, por los cuales dio como resultado que pues se identificaron ciertas barreras como la resistencia al cambio, alfabetización digital, restricciones económicas para invertir como tal en la tecnología, pero además se reconoce que las tecnologías de información ayudan al seguimiento de pedidos, la comunicación con proveedores, el control de inventarios y la reducción de los errores. La siguiente investigación se llama Propuesta de modelo de evaluación y selección de proveedores basado en técnicas multicriterio, caso de una empresa del sector alimenticio. Básicamente en su introducción nos menciona que pues, la gestión de proveedores es un proceso estratégico que determina como tal la competitividad y la rentabilidad dentro de las organizaciones, y más digamos en el sector de alimentos, donde la correcta selección de proveedores es estratégico y que en materia prima es crucial incorporarlo y saber administrarlo. Entonces el objetivo de esta investigación es se desarrolló una propuesta de modelo de evaluación y selección de proveedores de materia prima para una empresa del sector alimenticio en Colombia, y que dio como resultados que se logra jerarquizar los criterios de selección de unos proveedores por medio de ciertas ponderaciones, y que determina el proveedor óptimo de materia prima para la empresa hacia técnicas, utilizando técnicas multicriterios. Para la identificación de los patrones de las tres investigaciones, se encontró que es necesario la necesidad de pasar de una transición de métodos manuales a métodos mucho más formales de sistemas estructurados o gestión de base de datos que como tal garanticen esa accesibilidad, integridad y utilidad de la información en organizaciones como recursos limitados. En esta parte pues se mencionan un concepto que son convergentes, y se menciona que pues la transición de métodos manuales a sistemas estructurados pues son importantes para la toma de decisiones, planificación y control administrativo. Según Zúñiga Marín y Jiménez Lorza, menciona que la gestión de proveedores debe ser un proceso formal y organizado. Rueda Vera menciona que los sistemas de información mejoran el control de inventarios y la productividad de las FIMES, y Torres Cardona menciona que las TIC optimizan la gestión logística, la comunicación con proveedores y reducen errores. Durante las tendencias que se han mencionado, se dice que existe pues digitalización en los procesos administrativos y logísticos. Existen programas como Tu Negocio en Línea que como tal impulsan la adopción en las FIMES, la adopción de modelos más objetivos para la evaluación y selección de proveedores, y la consideración de criterios como la calidad, costos, plazos de pago y confiabilidad. También en la parte de comparación de resultados, las tres investigaciones difieren en sus enfoques metodológicos, lo que permite una mirada complementaria del problema. En este caso, unos conceptos convergentes está que los autores Rueda tienen un enfoque cuantitativo que demuestra la relación entre sistemas de información y eficiencia operativa.
Torres Cardona menciona que él tiene un método de un enfoque cualitativo que como tal identifica cuáles son las barreras para la adopción de las tecnologías de la información. Y Zúñiga Jiménez tiene un enfoque aplicado que pues desarrollan un modelo para la selección de proveedores. Se menciona que pues, los enfoques son complementarios y aportan una visión integral del problema y que el proyecto lo que hace es que integra el diagnóstico, la sistematización de la información y una solución tecnológica en Microsoft Access. Existen ciertos vacíos con respecto a la información y es que casi no existen estudios sobre la gestión de proveedores en lo que es en Rapitiendas o tiendas de barrio mediante Microsoft Access y que pues los antecedentes se enfocan más que todo como en inventarios, en tecnologías de información o selección de proveedores. El resultado del proyecto es una base de datos relacional desarrollada en Microsoft Access. El sistema está conformado por 5 entidades principales, las cuales son proveedores, productos, clientes, facturas y empleados. Estas entidades se encuentran relacionadas entre sí y permiten así mantener la información organizada, evitar la duplicidad de registros y facilitar la consulta de los datos cuando sea necesaria. Los requerimientos funcionales representan aquellas acciones que el sistema debe realizar. Entre ellas se encuentran que el sistema debe registrar, consultar, actualizar y eliminar información relacionada con proveedores, productos y con clientes. También permite así registrar facturas, consultar los inventarios de los productos y generar la información necesaria para apoyar la administración del negocio. Además de las funciones principales, también se establecieron los requerimientos no funcionales. Estos incluyen las relaciones con la plataforma de hardware y software, la seguridad del sistema, el rendimiento, la disponibilidad, la facilidad de mantenimiento y la posibilidad de trasladar la base de datos a otros equipos sin perder así información. Estos requerimientos garantizan que el sistema pueda funcionar correctamente en las condiciones normales de operación de la empresa, evitando así sobretiempos y pérdida de información. A continuación podemos observar el diagrama de casos de uso. Este diagrama muestra las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios dentro del sistema, tales como registrar información, consultar datos, actualizar registros y generar facturas. Su principal objetivo es representar de forma gráfica la interacción de los usuarios y las bases de datos. A continuación se presenta el diagrama entidad-relación, el cual representa la estructura lógica de la base de datos. En él se observan las principales entidades y las relaciones existentes entre cada una de ellas. Este diseño permite así garantizar la integridad de la información y evitar inconsistencias durante el almacenamiento de los datos. Para el sistema implementado para la gestión de proveedores en la Rapitienda de la Valentina se utilizó Microsoft Access, que es una herramienta de gestión de base de datos que nos va a ayudar a almacenar, organizar y consultar la información de manera eficiente. En este caso, en el software, que son todas las instrucciones o programas que se van a utilizar, como lo mencioné, Microsoft Access, Microsoft Windows 10 y Microsoft Office. Y por la parte de hardware, que son las herramientas que van a hacer posible este proceso, pues tenemos el procesador, la memoria RAM, lo que es el disco duro y el monitor. Para el sistema implementado para la gestión de proveedores en la Rapitienda de la Valentina se utilizó Microsoft Access, que es una herramienta de gestión de base de datos que nos va a ayudar a almacenar, organizar y consultar la información de manera eficiente. En este caso, en el software, que son todas las instrucciones o programas que se van a utilizar, como lo mencioné, Microsoft Access, Microsoft Windows 10 y Microsoft Office. Y por la parte de hardware, que son las herramientas que van a hacer posible este proceso, pues tenemos el procesador, la memoria RAM, lo que es el disco duro y el monitor. Para la creación de la base de datos utilizamos Microsoft Access para este proceso y seleccionamos base de datos en blanco. Al seleccionar le damos un nombre a la base de datos, en este caso vamos a colocar gestión proveedores y posteriormente seleccionar crear. En esta parte podemos mencionar cuáles son las entidades más importantes o las variables e ir llenando. Entonces en esta tabla la vamos a colocar como un nombre y seleccionamos vista diseño. Entonces en esta parte puede ser proveedores. Damos a aceptar. En
esta parte, el nombre del campo, se van a mencionar cuáles son las variables más importantes dentro de los proveedores a estudiar y seleccionar el tipo de dato. Después de haber establecido cuáles son las variables y el subtipo de dato, vamos a seleccionar su clave principal, que en este caso es el ID de proveedor porque estamos hablando de los proveedores. Después de este proceso, se selecciona dentro de la tabla de proveedores, guardar, para que tengamos esa información y no se nos borre. En este caso, este proceso se repite para cada una de las entidades mostradas durante la propuesta. Para el modelo de entidad-relación, tenemos que las relaciones establecidas dentro de la base de datos permiten conectar las diferentes entidades que se han mencionado durante la propuesta, garantizando que esta información se almacene de una forma más organizada y que evite la duplicidad de los datos. En este caso, la relación entre cliente y factura es de 1n, que significa que un cliente puede tener varias facturas, mientras que cada factura pertenece a un único cliente. Y pues que como tal, esta relación facilita el seguimiento del historial de compras. Tenemos nuestra segunda relación, que es entre proveedor y producto, que se da una relación entre 1 y n, que básicamente un proveedor puede suministrar varios productos, pero cada producto está asociado a un solo proveedor, y que pues esto permite identificar más fácilmente el origen de cada producto. Y por último, la relación entre empleado y proveedor también se da de esta misma relación entre 1 y n, que el empleado puede gestionar varios proveedores, mientras que cada proveedor está asignado a un único empleado responsable, lo que facilita el control y seguimiento de las relaciones comerciales. Para la creación de consultas es necesario que cada tabla tenga la información de los campos y el tipo de dato a establecer. En este caso, como estamos hablando de proveedores, le vamos a prioridad a esta tabla de proveedores para hacer la consulta. Entonces seleccionamos crear, diseño de consulta, y esta vez seleccionamos la tabla por la cual vamos a hacer el proceso, que es proveedores. Esta parte vamos a seleccionar cuáles son las variables que le vamos a hacer el estudio, en este caso el nombre de la empresa, NID, correo electrónico, tipos de producto, condiciones de pago y saldo total. Para nuestro primer criterio vamos a establecer que en la tabla de saldo total, la variable de los proveedores, mostrar los préstamos pendientes de proveedores mayores o iguales a 1.250.000. Entonces, en la parte de criterios, vamos a establecer un mayor igual 1.250.000. Y posteriormente seleccionamos ejecutar. Y aquí nos estaría apareciendo todo lo que le debe la gestión de proveedores, que sean los préstamos de mayor o igual a 1.250.000. Para la creación de los informes vamos a seleccionar crear y vamos a la parte que dice asistente para informes. En este caso se seleccionan cuáles son las tablas que se van a realizar en el informe. En este caso vamos a seleccionar el de proveedores para dar con el ejemplo y vamos a seleccionar los campos a mostrar. Entonces, por ejemplo, tenemos el ID del proveedor, el nombre de la empresa, tenemos el tipo de producto que se ofrece y condiciones de pago y saldo total.
Posteriormente en el menú siguiente, en este caso se le dice que si desea agregar algún tipo de nivel de agrupamiento, en este caso pues se encuentra bien, entonces vamos a darle siguiente. Aquí se le va a dar un orden a los registros, en este caso lo vamos a organizar por la clave principal, que es el ID de proveedor. Siguiente. Y pues vamos a seleccionar que la distribución sea tabular y orientación vertical. Seleccionamos el nombre del informe, que va a ser proveedores informe, y seleccionamos, como ya está seleccionado, vista previa del informe. Entonces, en este caso tendríamos el resumen de los proveedores con los campos disponibles que seleccionamos. En la importación desde Excel tenemos que la búsqueda de datos para la gestión de proveedores de la Arapitienda de la Valentina se utilizó a partir de un prompt que se denomina, según el documento añadido, crear una base de datos en Excel que contenga estos enunciados y que tenga mínimo 50 de datos. Esto se realizó debido a que normalmente las empresas o el Estado no proporciona información relevante sobre los proveedores, sobre los clientes o información que es mucho más protegida. Solamente se menciona las bases de datos que son abiertas. Por eso se utilizó ChatGPT para podernos dar como simular una base de datos de la Rapitienda y que pues se corrigió ciertos aspectos, ciertas variables, que por ejemplo se hizo una corrección de inconsistencias en el género de los clientes, ya que no concordaban con los nombres que aparecían dentro de la base. También hubo una actualización de los números de identificación para evitar lo que son los duplicados. Se modificó un poco lo de los tipos de RH para incluir mayor variedad. Y por último se hizo una depuración de los datos con todos los que mencioné para mejorar su coherencia y realismo antes de la importación. Ahora pasamos a la importación desde Excel a Access, que básicamente sirve para trasladar los datos de una hoja de cálculo de Excel a una base de datos Microsoft Access, que nos va a permitir que esta información quede organizada en tablas y pues pueda ser administrada de manera eficiente. Entonces existe un proceso general de importación, que el primero es preparar el archivo de Excel, verificando que pues la información esté organizada y no haya duplicados. Segundo paso pues es abrir la base de datos de Microsoft Access, seleccionar datos externos, se selecciona el nuevo origen de datos de un archivo, etc. Se busca el archivo y elegir la opción importar el origen de datos a una nueva tabla en la base de datos actual. Posteriormente se selecciona la hoja o la entidad a importar, marcar la opción primera fila contiene los encabezados de columna, configurar el tipo de dato y definir la clave principal. Y por último es asignar un nombre a la tabla, finalizar el proceso y comprobar que todos los datos se hayan importado correctamente sin errores ni pérdida de información.
Una de las funcionalidades adicionales que nos permite realizar el sistema es la posibilidad de exportar la información almacenada en Access hacia Microsoft Excel. Esto nos permite así elaborar tablas, gráficos e informes que apoyen el análisis administrativo y faciliten la toma de decisiones dentro del negocio. De esta manera, la información puede aprovecharse no solo para el almacenamiento, sino también para realizar un análisis más detallado de cada una de ellas. Gracias a la implementación de la base de datos creada y explicada anteriormente y la exportación de estos datos, se llegó a la conclusión, gracias a las gráficas obtenidas en Microsoft Excel, del stock disponible de los productos de la Rapitienda La Valentina, los cuales los valores más bajos están redondeando entre los 25 y 28 unidades, los cuales son candidatos a revisión prioritaria para el reabastecimiento de estos, mientras que los de mayor volumen podrían indicar un sobrestock o una demanda alta constante de estos. En cuanto a las condiciones de pago de los proveedores de la Rapitienda La Valentina, que era uno de los factores que más nos inconvendría estudiar, es que la mayoría de los proveedores no manejan pagos de contado, sino a crédito, entre un plazo de 30 a 45 días, lo cual es positivo para el flujo de caja de la Rapitienda, ya que le permite diferir los pagos y disponer de liquidez para otras operaciones. Por otro lado, en el estudio de las ciudades de los clientes de la Rapitienda La Valentina, podemos encontrar y analizar de que la clientela está concentrada principalmente en los municipios cercanos al Valle del Cauca, tales como Buga y Palmira, como los de mayor participación, estos son. Esto confirma que aunque la Rapitienda es un negocio local ubicado en el Cerrito Valle, así también atrae clientes de sus municipios cercanos. En cuanto a los tipos de productos que maneja la Rapitienda, el catálogo está fuertemente concentrado en la categoría de granos, lo que podría reflejar tanto la demanda real de los clientes como una posible falta de diversificación en otras categorías como confitería, aseo, snack y bebidas alcohólicas. Por último, identificamos gracias a la gráfica de que el rango de edad de los clientes de la Rapitienda La Valentina, de que su base de datos está compuesta principalmente por adultos jóvenes y de mediana edad entre los 26 y 45 años, lo que coincide con un perfil típico de clientes de una Rapitienda de barrio. Jefes de hogar que hacen compras cotidianas. Esto nos sugiere que las estrategias comerciales tales como promociones, horarios, tipos de producto, entre otros, deberían orientarse a las necesidades de este segmento sin descuidar el crecimiento potencial en el segmento más joven entre los 18 y 25 años. Las conclusiones finales del proyecto de la gestión de proveedores de la Rapitienda La Valentina, tenemos que Microsoft Access mejora la organización y control de esta gestión de los proveedores, como tal reduce a los riesgos, por ejemplo, de información perdida y ayuda a consultar de una forma más rápida los campos que se necesitan para el análisis. También se ofrece como unas herramientas de bajo costo que pues como tal pueden apoyar la transformación digital de las microempresas. También que se aplicaron conocimientos de base de datos en un caso real y que se puedan como tal se fortaleció las competencias técnicas y analíticas. Y por último, el sistema constituye una solución que es eficiente, confiable y escalable.
Durante el desarrollo del proyecto se presentaron también algunas limitaciones. Entre ellas se encuentra la falta de registros previos, pues existían registros documentados en cuadernos a mano escrita, pero no eran tan entendibles, no se encontraban registros que apoyaran de ellos. Por tanto, también se nos presentó la confidencialidad de la información del negocio. No fue tan sencillo adquirir esta información, al igual que el tiempo disponible para desarrollar el proyecto y algunas limitaciones propias del programa de Microsoft Access y la dependencia de los recursos tecnológicos necesarios para la utilización del sistema. A pesar de estas dificultades, fue posible así desarrollar una solución funcional que responde a las necesidades planteadas inicialmente para la Rapitienda La Valentina.